¿Y qué haces en Villa Alpina? ¿Te gusta? ¿Cómo es vivir acá? Y es medio duro, ¿viste? Porque hay poco trabajo. Eso de muchos años. Yo estaba con 40 y pico de, ¿cómo es? Muy buenas tardes. ¿Dónde estamos? Bienvenidos a Villa Alpina. ¡Sí! Así es, señores. Así es. ¡Hola, paseitos! Creo que más naturaleza que esta no les voy a poder brindar. A ver y díganme. Fantástico, ¿no? Sí, pero vieja, acá no pasa nada. No, pero es un lugar natural. Sí, pero no hay... ¿No hay qué? ¿Qué buscas? Esto es naturaleza. Sí, pero... no sé. No, bueno, es esto. Sí, yendo hacia la localidad de Villa Alpina, Valle de Calamuchita, Córdoba, Argentina, una localidad hermosa. Y miren este camino, miren, disfrutar este paisaje es casi tan bello como llegar hacia Villa Alpina. Hermoso, hermoso. Mirá, viejo, llévate un pinito para Navidad. No se puede arrancar. Pero uno solo. No se puede arrancar. Mirá, qué bonito. Bueno, rápidamente vamos a ponernos en contexto. Villa Alpina, una pequeña población, no tendrá más de 50 habitantes fijos. Desde Villa General Belgrano hasta aquí hay 38 kilómetros, de los cuales la mitad del camino es de tierra. Y esa parte, este camino, es una de las... Adiós. Es una de las vistas más pintorescas. Un gran incendio hace unos años atrás dejó esto así. Miren lo que es este camino, vamos, entre pinos y eucaliptos se encuentra este bello lugar al pie del Cerro Champaquí. El Cerro Champaquí es el más alto de Córdoba con 2.790 metros y es el más elegido para hacer los famosos trekking o subidas al Champa. Y para llegar hasta allí, lo ideal es venirse hasta Villa Alpina y iniciar desde aquí esta famosa y esta linda aventura. Villa Alpina, desde aquí se inicia el ascenso que pueden durar 2 o 3 días. Parece una postal de los Alpes suizos, ¿no? Esta es la última toma que hago acá porque a ver si llegamos al pueblo, pero mirá si no es hermoso. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta calle. Villa Alpina. Vamos todavía. Vamos, que vamos. Acuérdense lo que dice el cartel, ¿eh? Prioridad el que sube. Sí, paseitos, miren dónde los traje.
Este es el río Los Reartes. Qué bello, ¿no? Puentecito colgante para cuando crece el río. Desde la base del Champaquí hasta aquí tienen que hacer unos 500 metros más. Y cuando uno piensa, no voy a encontrar nada aquí, ¿dónde estoy? En el medio de la nada. Belleza, porque Córdoba es así. Belleza. Se llegan hasta aquí, cruzan este vado y después acá a 100 metros hay un estacionamiento para los vehículos. Dejan el auto ahí y se bajan a las ollas, al río, a la playa. A disfrutar de este hermoso lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Osvaldo González. Osvaldo y... Edgar Domínguez. Somos Pregunta, de acá. ¿son de acá? ¿Sí? ¿Cuánta de acá. gente vive aquí? Y acá hay, ¿cuántas familias habrá? 20 familias, más todavía. Viste que tienen cabañas acá y Sí. cabañas acá, todo acá. Alrededor, acá. 20 familias, Sí, más o más o menos menos, 100 más o personas. Y menos. Menos. Son familias chicas. En Villa Alpina no hay luz eléctrica, ¿verdad? No, lamentablemente no. ¿Y para alquilar cabañas, esas cosas? Cabañitas acá arriba, Zulma, tiene que hablar con Zulma Torres. O Nelly Escalante acá al otro lado del río. ¿Vos vivís en Villa Alpina? ¿Cómo es vivir acá? ¿Te gusta? Es medio duro, pero sí, me gusta un poco. Por lo menos tenemos un poco más cerca del pueblo, ¿viste? Yo soy de la Sierra, Champaquí. Así que sí, estamos por acá. Ahí el primo Edgardo. ¿Está con tu Domínguez. primo? Estoy con mi primo Edgardo. Anda domando un caballo. ¿Viste? ¿Pero sabe montar aquel? Parece que sí, ¿viste? No me animo No se anima mucho, pero bueno, ya vamos a hacer el intento. Y estamos en flete de mula, ¿viste? ¿Sí? Hacemos flete a la base del Champa, ida y vuelta. A lomo de bula, ¿cuánto tiempo te lleva? Y tenés 3 horas y media, 4. ¿Y cuánto cuesta? Y te cuesta 4.000 pesos por mula y por día. Una persona, una mula. No, son cuatro mochilas, ¿viste? Son 4 bultos. Ah, y la gente va caminando. Y la gente va caminando. Y si Para que se no, queden quería arriba. hacerlo a caballo, lo quería hacer a caballo. Pero las mochilas aparte. El jinete solo, 4 mochilas, 4.000 pesos. sí. Le llevas de Para 4. ir. Y 4 ir. Claro. Amigo, un saludo Dale, para la viejo. página de YouTube, nos vemos. Y vos, no olvides suscribirte, ¿eh? Vos, sí, a vos te digo, no olvides suscribirte. Tranquilito. Nos vemos. Tranquilito. Te dejo en descripciones el celular de estos dos chicos por si quieres comunicarte con ellos y rentar sus servicios. Así es, señores, ¿dónde estamos? Mirá, paseíto, donde te traje. ¿Conoces esa capilla? No, claro que no, pero mirá dónde te traje. ¿Dónde estamos, paseíto? Villa Alpina. Es la puerta de ingreso al Cerro Champaquí. Y aunque estamos acá, al pie del Cerro Champaquí, el más alto de Córdoba, no lo podemos apreciar, no se ve, no, porque hay que caminar, claro. Así que caminemos. Mirá, Sendero Champaquí, portal al Champaquí. Distancia a la base 13 kilómetros, o sea, más o menos entre 6 y 7 horas. Ajá. Lleve sombrero y abrigo. Lleve sombrero, así que estoy listo para subir, ¿o no? Sí, sombrero tenés, ahora te falta bajar unos 10 kilos más o menos. Más allá de las recomendaciones, tienen que escanear este código. Se los dejo acá cerquita si lo quieren escanear. Mira, tiene albergue tanto aquí como en la base del cerro. O sea, ustedes hacen el ascenso y en la base del cerro Champaquí ahí tienen proveeduría, ahí tienen para alojarse. Luego, si estás interesado, venís, te registras en este lugar. Hay una señora acá que te registra y ya podés subir. No cobran nada para hacer el ascenso, obviamente. Si lo haces por tu propio medio. Si me van a preguntar, es bastante difícil, ¿eh? Yo no lo pude hacer. Casi 7 horas para llegar, más 7 para volver. Ropa, calzado y todo lo relativo al alpinismo es necesario. Este lugar es bastante duro. Así que, viejitos,
hasta aquí llegamos. Sí, hay lugares para alojarse, sí. Aquí no hay luz eléctrica, recuerden eso. Tampoco hay estación de servicio, obviamente. ¿Dónde está esa ovejita? Para registrarse aquí hay que venir temprano a la mañana. Así que vamos a hablar con Cristina ahora, que es la señora que hace ese trámite. De 8 a 10 de la mañana, para llegar tipo 3 de la tarde a base Champaquí. ¿Qué costo tiene? Ninguno. Es gratis. Es gratis, sí. ¿Y para estacionar? Y para estacionar, tener un estacionamiento privado únicamente y en la calle por ahora no se cobra. Vos estás en el bar, en el restaurante. El del restaurante. Para sí, quien quiera encontrarte. sí. Así es. Miren la cantidad de autos. En un día sábado, allá hay muchos más. O sea que toda esta gente está camino al Champaquí. O arriba sacándose fotos. No como nosotros. O bajando. Bueno, eso me sería más fácil. Podría rodar hasta aquí. Mira la cantidad de piedras que hay acá. Acá me voy a quedar esperando que esta gallina ponga un huevo. Dale, vieja, te espero. No tienen ganas. Hay para albergarse. Vamos. Y aquí comienza la aventura. Voy a hacer solamente un poquito para ver qué tan dificultoso es, aunque ya lo sé, que es bastante dificultoso para un viejito gordo. ¿Vos no vas a llegar ni a la entrada? Sí, la entrada ya lo pasé. No, esa entrada, buah, ni hablar, no me hagas reír, viejo, querés. Bueno, acá estamos. Mirá que ni acá no vienen los helicópteros. No, si voy a bajar solo. ¡Ey, oveja! Cordero. Ustedes dos blancas y ustedes dos negras. Ambas. ¡Uy! Mirá, tienen mellizos. Suscríbete al canal. Oveja negra, suscríbete al canal, oveja negra. Me contestó. Oveja negra, suscríbete al canal. No, ya está. Ya una sola vez contesta. Las ovejas contestan una sola vez. Qué locura, ¿no? El Cerro Champaquí. Otra de las 7 maravillas naturales de Córdoba. Hermoso. Parece que un incendio arrasó con todos estos bosques de pino. Sin embargo, no fueron recogidos, así que no deben servir mucho para leña. Una pena. Naturaleza, silencio. El único viejo hablando acá soy yo. Hay un cartel que dice: mantenga limpia la montaña. ¿Montaña o sierra? ¿Sierra o cerro Champaquí? Porque los cerros no superan los 100, 200 metros y como este tiene, entonces no sería un cerro, sería una montaña, la montaña de Champaquí. Le cambio el nombre. Bueno, viejo, no te metas con esos temas. No, me quedaba la duda. Bueno, pero déjate de joder. Y sierras, las sierras de Córdoba. Córdoba es un conjunto de montañas, de colinas, de lomas. Mira cuántos nombres tiene para una misma formación geológica, ¿no? Así es. Varias sierras, tic, 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 hacen una cordillera. Esas crías de ovejas que se escuchan balar a lo lejos
es porque las separan. Ya de chiquitas las separan al destete para que no sigan mamando, no sigan viviendo como algunos de la teta de la madre. O como algunos que tengo aquí al lado, que solamente comentan pavadas y no aportan nada. Si vos no tenés teta, ¿qué iba a mamar yo? No, si no hablaba de ti. Bueno, señores, este es el portal al Cerro Champaquí, al famoso Champa. Llegan hasta aquí, mochilan al hombro y comienzan la aventura. Y no sé con quién estamos acá. Con Elpidio González. Así es. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Perdón que lo interrumpa, lo vamos a molestar un ratito. Vámonos. Cuéntenos, ¿cómo llegó su familia aquí? Papá ya vivía acá en la casa esta, porque más abajo tenía la casa de la abuelita, Ajá. esa que era la madre de mi mamá y era única hija, mi mamá. Sí. Y bueno, Contame la historia de la gente que vino a hacer las pircas. ¿Cómo se llamaba la estancia que había acá antes? la estancia se llama la estancia El Catre. Está entre el río Los Riartes, que es este, Sí. y el San Miguel, que está allí, pasa cerca de Yacanto. Bien. Y ahí tu familia vino a hacer las pircas. Vinieron a hacer las pircas, por la parte de mi papá, que era uno de los hijos del hombre de mi abuelito que tomó todos sus trabajos, y se vino y le dieron eso y se vino a conocer y a ver a dónde podía hacer un refugio para vivir. ¿Podemos decir entonces que esos eran los primeros pobladores de Villa Alpina? Los primeros pobladores de Villa Alpina ha sido como ser mi abuelita, ¿Qué apellido era? Loza, Loza. sí, Mercedes Loza, Mirá vos, qué bueno. sí. Y entonces fueron eso, y como ser y mi papá era de Amboy y se casó con una hija de mi abuela. Era única hija que tenía esa mujer, quedó sola, y entonces y después papá haría el servicio militar, que era en el año que se hacía a los 20 años, y le tocó por la marina, creo, esa abuelita, y como era única hija, cuando se fue ella, murió ella, se quedó mi mamá con todas estas tierras. Claro. Así que viene a ser la primera habitante, hemos sido ella y nosotros. Y los hijos. vivimos, ¿Cuántos hijos eran? ¿Cuántos hijos tuvo? O sea, ¿cuántos hermanos tenías vos? Somos 3 varones y una mujer. La primera es una mujer Ajá. que nació en San Javier, porque papá se había ido a trabajar al dique La Viña. Ah, qué bueno. Bueno, amigo, un placer, un gusto. Dios les bendiga. Te saludamos desde Paseo Destinos. Gracias. Nos vemos y gracias por tu amabilidad. Muchas gracias. Gracias a vos. Que Dios les bendiga y que les vaya bien. Gracias. Bueno, señores, esto ha sido Paseos y Destinos. Un saludito para... Ah, no hay nadie para saludar. No tenemos a nadie para saludar, así que si querés que te saludemos en el próximo video, dejanos en descripción, en comentario, tu nombre y gracias a todos los que colaboraron económicamente. También serán saludados, así que ¡suscríbete! Paseos y Destinos, gracias a todos, amigos, y nos vemos.